Es extraño cómo una sola notificación puede hacer añicos 15 años de matrimonio. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla del teléfono de Ronald, con las manos temblando mientras leía esas palabras una y otra vez. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. La foto de perfil mostraba la sonrisa familiar de mi sobrina Camilla. La misma sonrisa que vi crecer desde la infancia hasta la edad adulta. La misma sonrisa que había visto en innumerables reuniones familiares, días festivos y cenas de domingo. El restaurante que nos rodeaba continuaba con su suave murmullo de copas tintineantes y conversaciones suaves, pero yo me sentía como si me hubieran sumergido bajo el agua. Todo se volvió apagado, distante. Apenas 24 horas antes, Ronald había olvidado nuestro aniversario, alegando obligaciones laborales con sus compañeros. Yo le había creído. Por supuesto que lo había hecho. ¿Por qué no iba a creerle a mi marido de 15 años? El hombre que había prometido amarme y cuidarme hasta que la muerte nos separe. ¿Está todo bien, señora? Un camarero preocupado se acercó a nuestra mesa, notando mi angustia. Apenas logré asentir, con la garganta apretada por las lágrimas que no se derramaban. Ronald volvería del baño en cualquier momento y yo tenía que decidir cómo manejar esta revelación. Mi sobrina, la hija de mi hermana. La traición no se limitaba a nuestro matrimonio. Fue una violación de la confianza de toda nuestra familia. Ahora podía verlos. Todas esas pequeñas señales que había ignorado. Los mensajes de texto que había enviado a altas horas de la noche, el interés repentino por las reuniones familiares que antes había evitado, las misteriosas reuniones de trabajo que parecían multiplicarse. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas cenas familiares había organizado sin darme cuenta de los secretos que se intercambiaban en mi propia mesa? Cuando Ronald regresó su colonia, la nueva que había notado pero que no había cuestionado, parecía asfixiarme. Se sentó con esa sonrisa relajada que alguna vez me encantó, ahora transformada en algo que me revolvió el estómago. No grité. No hice una escena. En cambio, miré a los ojos al hombre con el que había compartido mi vida y le hice dos preguntas sencillas. ¿Por qué? ¿En qué me equivoqué? Se le puso pálido el rostro cuando notó que tenía el teléfono en mis manos. La fachada cuidadosamente construida se derrumbó y, en ese momento, lo vi como lo que realmente era, un cobarde que ni siquiera podía ofrecerme la dignidad de la honestidad. Ramona, yo. Empezó, pero levanté la mano. No quería excusas. No quería disculpas. Quería mi dignidad. Quiero que salgas de casa mañana, dije con voz firme a pesar del terremoto que se estaba produciendo en mi interior. De todos modos, está en mi nombre. Puedes quedarte con ella si te acepta. El viaje a casa fue un caos. Ronald intentó hablar varias veces, pero yo había subido el volumen de la radio y ahogaba sus palabras con la canción pop que estaba sonando. No quería oír sus justificaciones ni sus excusas. El momento de hablar había pasado cuando decidió traicionarme no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama, pensé en el viaje que me esperaba. La casa parecía enorme y vacía, pero de alguna manera menos sofocante de lo que había sido con el peso de los secretos no dichos. Mañana tendría que enfrentarme a mi hermana, a mi familia, a nuestros amigos en común. Mañana tendría que empezar a reconstruir mi vida a partir de las cenizas de lo que creía que era un matrimonio feliz. Pero esta noche me permití llorar. No solo por la pérdida de mi matrimonio, sino por la pérdida de la confianza en alguien a quien le había entregado mi corazón por completo. Mientras las lágrimas empapaban mi almohada, recordé las palabras que mi abuela me había dicho años atrás. A veces Dios elimina a personas de tu vida como señal de su protección. No lo había entendido entonces. Ahora empezaba a entenderlo. No sabía que ese final se convertiría en el comienzo de un viaje que nunca esperé emprender, un viaje que me llevaría a redescubrir no solo mi fe, sino a mí misma. La primera semana después de que Ronald se fue un caos de noches sin dormir y llamadas sin respuesta. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de amigos y familiares bien intencionados, pero no me atrevía a responder. ¿Cómo le dices a la gente que tu marido, con el que llevabas 15 años casado, había tenido una aventura con tu sobrina? Las palabras me resultaron amargas, como si tragara un vaso de cristal roto.
Mi hermana Julia me llamó 17 veces antes de que finalmente respondiera. Su voz se quebró mientras hablaba. Ramona, yo no sé qué decir. Estoy tan avergonzada. No tenía idea de que Camilla pudiera. Se derrumbó y me encontré en la extraña posición de consolarla, incluso mientras mi propio mundo se desmoronaba a mi alrededor. No es tu culpa, me escuché decir, aunque una parte de mí quería gritarle, exigirle que supiera cómo no se había dado cuenta, como ninguno de nosotros se había dado cuenta. Pero la verdad era que yo tampoco me había dado cuenta. Todos habíamos estado ciegos. La casa ahora parecía diferente. Los espacios que antes habían estado llenos de recuerdos de risas y amor compartidos ahora resonaban con el vacío. Recorrí cada habitación, notando los huecos donde habían estado las cosas de Ronald, las fotos que faltaban en las paredes, el lado vacío del armario, el lugar vacío donde había estado su sillón favorito. Cada ausencia era a la vez una herida y un alivio. Una mañana, unas 2 semanas después de que todo se desmoronara, me encontré de pie frente a la iglesia de San Miguel. Hacía años que no entraba allí. Ronald siempre se quejaba de asistir a los servicios religiosos, alegando que el domingo era su único día para relajarse. Ahora, al mirar los escalones de piedra y las vidrieras familiares, sentí que algo se agitaba dentro de mí, un recuerdo de paz que había olvidado que necesitaba. Las puertas de madera crujieron cuando las abrí y el aroma a incienso y madera vieja me envolvió como un abrazo familiar. La iglesia estaba vacía, excepto por una mujer mayor que rezaba en el primer banco y el padre. James estaba arreglando flores en el altar, levantó la vista cuando entré y su rostro se suavizó al reconocerme. Ramona, dijo con calidez, como si yo no hubiera estado ausente durante más de una década. Bienvenidos a casa. Me eché a llorar allí mismo, en medio del pasillo. Padre. James no se apresuró a consolarme ni a ofrecerme frases hechas. Simplemente se sentó en el banco a mi lado y esperó a que años de emociones reprimidas salieran a la luz. Cuando finalmente las lágrimas se calmaron, me entregó un pañuelo y dijo algo que se me quedaría grabado para siempre. A veces, Ramona, lo que parece un final es en realidad la manera que tiene Dios de darnos un nuevo comienzo. Esa mañana marcó un punto de inflexión. Mientras estaba sentada en el banco que me resultaba familiar, con la luz del sol entrando a raudales por las vidrieras y proyectando dibujos de arcoíris en el suelo, sentí que algo cambiaba en mi interior. El dolor no desapareció. Seguía ahí, intenso y punzante. Pero junto a él sentí algo más. Posibilidad. Empecé a asistir regularmente a los servicios matutinos. El ritmo de las oraciones, los momentos tranquilos de reflexión, el sentido de comunidad, todo me ayudó a mantenerme firme durante esas primeras semanas turbulentas. Algunos de los miembros más antiguos de la iglesia me recordaban de antes, y su aceptación tranquila, libre de juicios o compasión, se convirtió en un bálsamo para mi espíritu herido. Camilla intentó comunicarse conmigo una vez durante ese tiempo. Un mensaje de texto que decía: «Tía Ramona, por favor déjame explicarte». Me quedé mirando esas palabras durante lo que parecieron horas antes de borrarlas. ¿Qué explicación podría justificar que traicionara no solo la confianza de mí, sino la de toda nuestra familia? Algunas heridas son demasiado profundas para dar explicaciones. Julia era diferente. La vergüenza y la culpa de mi hermana eran palpables en cada interacción, aunque yo nunca las pedí. Nuestra relación, que antes era tan estrecha que podíamos terminar las frases de la otra, se volvió frágil e incierta. Ella me llamaba, con voz débil y vacilante, para ver cómo estaba o para darme noticias sobre nuestros padres, evitando cuidadosamente mencionar a Camilla o Ronald. Una noche, mientras estaba sentada en mi cocina, comencé a pensar que ahora era mi cocina, no la nuestra. Mirando viejos álbumes de fotos, encontré una foto de mis días de universitaria. Me mostraba de pie orgullosa frente a la biblioteca de la universidad, con el sueño de convertirme en maestra brillando en mis ojos, sueños que dejé de lado cuando Ronald sugirió que me concentrara en construir nuestra casa. Esa noche abrí mi computadora portátil y busqué en Google programas universitarios de educación para adultos. Mientras recorría las opciones, algo que había estado latente dentro de mí durante años comenzó a despertar. Esperanza, tal vez, o determinación. No estaba segura de cuál de las dos cosas era, pero por primera vez desde aquella devastadora cena de aniversario, sentí una chispa de entusiasmo por el futuro.
Algunas noches, la casa todavía me parecía demasiado grande. El silencio todavía resonaba con preguntas a las que nunca obtendría respuestas. Pero poco a poco, día a día, fui llenando esos espacios con algo nuevo, algo que era completamente mío. Sin embargo, justo cuando estaba empezando a encontrar mi equilibrio, la vida me lanzó otra bola curva. Me llegó por correo una invitación de boda. Los nombres de Ronald y Camilla estaban grabados en una elegante caligrafía. Mientras miraba el papel color crema, me di cuenta de que ya no se trataba solo de sobrevivir a una traición. Se trataba de elegir quién quería ser frente a ella. La invitación de boda permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 días. Todas las mañanas la miraba mientras tomaba un sorbo de café, su presencia era un recordatorio constante de todo lo que había perdido y todo lo que estaba luchando por recuperar. El 4.º día la recogí e hice algo que me sorprendió incluso a mí. Escribí mis felicitaciones en una simple tarjeta, la cerré en un sobre y la envié por correo junto con mis disculpas. No era un perdón. Todavía no estaba preparada para eso. Pero era mi manera de decir que ya no iba a dejar que sus decisiones definieran mi historia. Esa misma tarde presenté mi solicitud para el programa de educación de la universidad local. A los 40 años, sería significativamente mayor que la mayoría de mis compañeros de clase. Pero por primera vez en años me sentí joven de nuevo, llena de posibilidades. El campus universitario bullía con una energía que había olvidado que existía. Al caminar por la oficina de inscripción, me sentí a la vez aterrorizada y emocionada. La joven que estaba detrás del mostrador, probablemente no mayor que Camila, sonrió cálidamente mientras procesaba mi documentación. Tenemos bastantes estudiantes maduros en nuestro programa, dijo como si leyera mi mente. De hecho, algunos de nuestros mejores estudiantes. Ellos saben exactamente lo que quieren. ¿Sabía yo lo que quería? La pregunta me perseguía mientras caminaba de regreso a mi auto. Durante mucho tiempo mis deseos habían estado entrelazados con los de Ronald. Su carrera, sus preferencias, sus sueños. Ahora, de pie solo bajo el sol otoñal, me di cuenta de que tenía la libertad de descubrir mis propias respuestas. Mi primera clase fue psicología educativa. Llegué temprano y elegí un asiento cerca del fondo desde donde podía observar todo. A medida que otros estudiantes iban entrando, sentí que mi ansiedad aumentaba. ¿En qué estaba pensando? Tenía edad suficiente para ser su madre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer de mi edad se sentó a mi lado. ¿Nerviosismo del primer día?, preguntó con una sonrisa cómplice. Soy Felicity, ex agente inmobiliaria, actualmente un manojo de nervios. Así de fácil encontré a mi primer amigo de verdad desde el divorcio. Felicity había dejado una carrera exitosa para perseguir su sueño de enseñar educación especial. Mientras tomábamos un café después de clase, compartimos nuestras historias. Su divorcio había sido amistoso, pero las consecuencias la habían dejado cuestionando todo lo que creía saber sobre sí misma. Es como si le dieran un lienzo en blanco, dijo mientras revolvía su café con leche. Aterrador, pero también asombroso, ¿verdad? Tenía razón. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevos descubrimientos. Descubrí que tenía una aptitud natural para la psicología del desarrollo, y mi experiencia de vida me proporcionó conocimientos que mis compañeros más jóvenes aún no habían adquirido. Por primera vez en años me sentí realmente comprometida con la vida, no solo siguiendo los pasos. La transformación no fue solo académica. Comencé a cuidarme mejor, me uní a una clase de yoga, comencé a comer más sano e incluso me corté el pelo. Pequeños cambios, pero cada uno de ellos me hizo sentir que recuperaba una parte de mí que había perdido en algún momento del camino. Julia notó el cambio en mí durante una de nuestras llamadas telefónicas dominicales, que ahora son habituales. Suenas diferente, dijo. Más fuerte. Soy más fuerte, respondí, y lo decía en serio. Todavía no habíamos abordado directamente el tema candente, la inminente boda de Camilla, pero nuestras conversaciones se habían vuelto más genuinas, menos cargadas de culpa y resentimiento tácitos. Una noche, después de una sesión de estudio particularmente difícil, me encontré pasando en coche por delante de nuestro antiguo restaurante favorito, el mismo en el que había descubierto la traición de Ronald. Sin pensarlo, entré en el aparcamiento. El anfitrión me reconoció y su rostro reflejaba preocupación,
pero le aseguré que estaba bien. Pedí una mesa para una persona, pedí mi comida favorita y abrí mi libro de texto. Mientras estaba sentado allí, rodeado de parejas y familias que disfrutaban de sus cenas, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. El dolor no había desaparecido, dudaba que alguna vez lo hiciera por completo, pero se había transformado en algo más. Algo que se parecía mucho a la sabiduría. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Felicity. ¿Grupo de estudio mañana? Llevaré café y compasión por nuestra tarea de estadística. Sonreí y respondí rápidamente con un sí. Entonces vi otro mensaje de Camilla. Te extraño, tía Ramona. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas cuánto lo siento. Mis manos temblaron levemente al leer sus palabras. El viejo dolor se recrudeció, pero ya no me abrumaba. Dejé el teléfono sin responder, pero por primera vez sentí que algo cambiaba en mi corazón. No era el perdón, todavía no, pero tal vez era el comienzo de la aceptación. Esa noche, mientras trabajaba en mi tarea en la mesa de la cocina, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba no era la misma que había estado sentada en ese mismo lugar meses atrás, destrozada por la traición. Ella era más fuerte, más sabia y, lo más sorprendente de todo, más feliz. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba nuestra fuerza justo cuando creemos que hemos encontrado nuestro equilibrio. Mientras me preparaba para mis exámenes parciales, recibí una noticia que me obligaría a enfrentar todo lo que creía haber dejado atrás. Ronald había sufrido un accidente. La llamada la hizo Julia a las 2 de la mañana. Yo todavía estaba despierto, estudiando para el examen parcial de desarrollo infantil, cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Mi hermana nunca llamaba tan tarde y mi corazón se me subió a la garganta de inmediato. ¿Ramona? Su voz temblaba. Ronald ha tenido un accidente de coche. Es bastante grave. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo el dolor y la traición, mi primer instinto seguía siendo la preocupación. 15 años de amar a alguien no desaparecen así como así, por mucho que lo desees. Camilla está en el hospital. Julia continuó vacilante. Ella preguntó si vendrías. Me quedé en silencio con el libro de texto abierto en un capítulo sobre el desarrollo emocional en la adolescencia. No me pasó inadvertida la ironía. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Porque eres la persona más fuerte que conocemos, respondió Julia con sencillez. Y ahora mismo, todos necesitamos un poco de esa fuerza. Los pasillos del hospital estaban extrañamente silenciosos a esa hora. Mis pasos resonaron contra el suelo de linóleo mientras seguía las señales que llevaban a la sala de espera de la UCI. Primero vi a Camilla, encorvada en una incómoda silla de plástico, luciendo más joven y vulnerable de lo que la había visto en años. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se arrugó. Tía Ramona, susurró. Y de repente volvió a ser aquella niñita. La que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, creyendo que yo podía arreglar cualquier cosa. No la abracé, no podía. Pero me senté a su lado y le pregunté por el estado de Ronald. Múltiples fracturas, hemorragia interna, cirugía en curso. Iba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo real esta vez, aparentemente, cuando otro auto se saltó un semáforo en rojo. Terminé mi relación con él la semana pasada, dijo Camilla en voz baja, mirándose las manos. No pude. Finalmente vi lo que te habíamos hecho, lo que le había hecho a mi propia familia. No lo tomó bien. Absorbí esta información sin hacer comentarios. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, pero lo único que sentía era cansancio. Cansado del dolor. Cansado del drama. Cansado de estar atrapado en esta red de dolor y traición. Felicity llegó una hora después, armada con café y con su presencia tranquila y constante. Se había convertido en mi apoyo durante los últimos meses. Y verla allí apoyándome en esta extraña situación, me hizo darme cuenta de lo mucho que me había alejado de aquella mujer destrozada del restaurante. A medida que avanzaba la noche, me puse a pensar en el trabajo que estaba escribiendo para mi clase de psicología del trauma. Habíamos estado hablando de resiliencia, la capacidad humana de soportar y recuperarse de los golpes más duros de la vida.
Mi profesor había dicho algo que se me quedó grabado. La resiliencia no consiste en ser inquebrantable, sino en aprender a recomponerse, fortaleciéndose en los lugares dañados. Estaba amaneciendo cuando finalmente apareció el cirujano. Ronald viviría, aunque la recuperación sería larga y difícil. El alivio en la sala de espera era palpable, pero se complicaba por el peso de todo lo que no habíamos dicho entre nosotros. Camilla se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. No espero que me perdones, dijo. Ni siquiera me perdono a mí misma. Pero gracias por estar aquí. Ahora entiendo cómo es la verdadera fuerza. Miré a mi sobrina, la miré de verdad, y no solo vi a la mujer que me había traicionado, sino también a la niña que había sido, la mujer en la que luchaba por convertirse. Todos cometemos errores, Camilla, dije finalmente. Lo importante es lo que aprendemos de ellos. Más tarde esa mañana, mientras estaba sentada en mi clase de psicología educativa, agotada pero presente, mi profesora estaba hablando de la reestructuración cognitiva, el proceso de aprender a pensar sobre experiencias difíciles de nuevas maneras. Pensé en cómo mi propia mente había cambiado en estos últimos meses, cómo el dolor se había transformado gradualmente en propósito. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Camilla. Si quieres hablar, habla de verdad, estoy lista para escucharte. No fue un perdón, no exactamente, pero fue un paso hacia algo más, algo que se sintió como un crecimiento, como una sanación, como la persona en la que me estaba convirtiendo en lugar de la persona que había sido. Esa tarde, mientras trabajaba en mis tareas en mi cafetería favorita, una mujer mayor sentada en la mesa de al lado me llamó la atención. Pareces alguien que ha pasado por algo, dijo con gentileza. Sonreí pensando en cómo responder. Estoy pasando por algo, le corregí. Y estoy aprendiendo que ahí es exactamente donde debo estar. Pero incluso mientras decía esas palabras, no tenía idea de que el mayor desafío y el giro más inesperado en mi camino aún estaban por llegar. El accidente de Ronald había desencadenado una cadena de acontecimientos que me obligarían a enfrentarme no solo a mi pasado, sino también a mi futuro de maneras que nunca podría haber previsto. Encontrarme con Camilla en el pequeño café, cerca del campus, me pareció surrealista. Había elegido ese lugar deliberadamente, territorio neutral, lo suficientemente público para sentirme segura, pero lo suficientemente tranquilo para la conversación que necesitábamos tener. Llegué temprano y me senté en una mesa de un rincón con mi libro de texto de psicología como armadura. Camilla lucía distinta a como lucía en el hospital. Su habitual actitud confiada fue reemplazada por algo más sobrio, más auténtico. Se sentó frente a mí con las manos envueltas alrededor de su taza de café como si estuviera aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Empecé terapia, dijo sin preámbulos. Necesitaba entender por qué hice lo que hice, por qué estaba dispuesta a lastimar a alguien a quien amo, por qué una fantasía que ni siquiera era real. Tomé un sorbo de mi té, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros. La ira que antes ardía con tanta fuerza se había transformado en otra cosa, no exactamente perdón, pero tal vez comprensión. Cuéntame, dije simplemente. Lo que siguió fue una conversación que se prolongó durante horas. Camilla habló de sus propias inseguridades, de su patrón de búsqueda de validación de maneras destructivas, de su miedo a nunca ser suficiente. Yo también me encontré hablando de los años que pasé apagando mi propia luz para que Ronald se sintiera cómodo, de los sueños que dejé de lado, de la fuerza que descubrí al empezar de nuevo. Siempre te admiré, admitió Camilla, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Eras todo lo que yo quería ser, exitosa, segura de ti misma, amada. Creo que una parte de mí quería demostrar que podía quitarte eso. ¿Qué tan enfermizo es eso? Todos tenemos oscuridad en nuestro interior, respondí pensando en mis recientes lecturas de psicología sobre el comportamiento humano. La pregunta es qué hacemos una vez que lo reconocemos. Mientras hablábamos me di cuenta de algo profundo. Esta conversación no se trataba solo de sanar nuestra relación. Se trataba de romper los ciclos de dolor que se habían transmitido de generación en generación entre las mujeres de nuestra familia, la tendencia a buscar la valía en la validación de los demás, a competir en lugar de buscar apoyo, a sacrificar la autenticidad por la aceptación. Más tarde esa semana, durante mi grupo de estudio con Felicity y nuestra nueva amiga Mila, compartí parte de esta idea. Mila, estaba estudiando para convertirse en consejera, asintió pensativamente. No solo te estás curando a ti mismo, dijo.
Estás creando un nuevo patrón para toda tu familia. La verdad de sus palabras me impactó cuando Julia llamó esa noche. Estaba llorando, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Camilla me contó sobre tu charla, dijo. Ramona, he estado tan concentrada en sentirme culpable que no he estado ahí para ti como una hermana debería estar. ¿Podemos empezar de nuevo? Me encontré sonriendo. Nunca dejamos de ser hermanas, Julia. Solo nos perdimos por un tiempo. Mis profesores hablaban a menudo del aprendizaje transformador, de cómo la educación real cambia no solo lo que sabemos, sino también quiénes somos. Yo vivía esa transformación a diario, no solo en mis clases, sino en todos los aspectos de mi vida. El domingo siguiente hice algo que no había hecho en meses. Organicé una cena familiar. No todos vinieron. Algunas heridas aún necesitaban tiempo para sanar. Pero Julia estaba allí y Camilla, e incluso nuestros padres, que habían luchado por comprendernos pero nunca habían dejado de amarnos a todos. Mientras me movía por la cocina preparando la comida, vislumbré mi reflejo en la ventana. La mujer que vi allí no era ni la esposa confiada que había sido ni la víctima destrozada en la que me había convertido después de la traición de Ronald. Ella era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que comprendía que las mayores pruebas de la vida a menudo conducen a las lecciones más importantes. Pero la vida aún no había terminado de ponerme a prueba. Mientras nos sentábamos a cenar, Camilla compartió una noticia que sacudiría nuestra frágil nueva comprensión. Ronald se había despertado de su coma inducido médicamente y su primera palabra había sido mi nombre. La antigua Ramona podría haberse derrumbado bajo el peso de esta revelación. La nueva Ramona respiró profundamente, le pasó la ensaladera a su madre y dijo, concentrémonos primero en la cena. El día de mañana se ocupará de sí mismo. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi sillón de lectura favorito, rodeada de libros de texto y apuntes de clase. Mi teléfono vibró con un mensaje del hospital. Ronald me pidió que lo viera. Mientras miraba la pantalla, me di cuenta de que no era solo otra prueba. Era una oportunidad para demostrarme a mí mismo lo mucho que había avanzado. Pero lo que sucedió después desafiaría todo lo que creía saber sobre el perdón, la fortaleza y el poder de elegir el propio camino hacia adelante. La mujer que entró en esa habitación de hospital al día siguiente estaba a punto de enfrentar su mayor prueba hasta el momento. No de supervivencia, sino de definir quién realmente quería ser. El pasillo del hospital me pareció más largo de lo que recordaba. Cada paso que daba hacia la habitación de Ronald se sentía cargado con el peso del pasado que compartíamos y el futuro que había empezado a construir sin él. Felicity se había ofrecido a acompañarme, pero esto era algo que tenía que hacer sola. Me detuve frente a su puerta, con la mano apoyada en el picaporte. A través de la pequeña ventana pude verlo. Más delgado, más pálido, pero innegablemente Ronald. El hombre que había amado durante 15 años. El hombre que me había traicionado de la forma más dolorosa posible. El hombre que sin darse cuenta me había liberado. Puedes lograrlo, me susurré a mí misma, sacando fuerzas de la persona en la que me había convertido durante los últimos meses. Giró la cabeza cuando entré y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme. Ramona, dijo con voz ronca. Tú llegaste. Me senté en la silla de visitas, manteniendo una distancia prudente. El pitido de los monitores llenó el silencio entre nosotros. Ronald parecía vulnerable en la cama del hospital, envuelto en vendas y conectado a varias máquinas. Habría sido fácil dejar que esa vulnerabilidad suavizara mi determinación, pero permanecí centrado en mi verdad. ¿Por qué pediste por mí?, pregunté en voz baja. Luchó por sentarse más erguido, haciendo muecas de dolor por el esfuerzo. El accidente me hizo pensar en todo. Sobre quién soy, lo que he hecho. Cuando estaba allí atrapada en ese auto, lo único que podía ver era tu rostro. No el de Camilla. Tuyo. Sentí un dolor antiguo y familiar en el pecho, pero ahora era diferente. Se parecía más al dolor fantasma de una herida curada que a la agonía aguda de una nueva traición. Ronald, dije con cuidado. Cualquier epifanía que hayas tenido en ese auto no cambia lo que pasó. Lo sé, respondió con la voz quebrada. Sé que no es así, pero Ramona, al verte aquí fuerte y hermosa como siempre, me di cuenta de lo que desperdicié. La vida que teníamos no era real, la interrumpí con delicadeza.
Ahora lo veo. Vivía a tu sombra, me hacía más pequeña para satisfacer tus necesidades. ¿La mujer que estás mirando ahora? Ya no encajaría en esa vida. Se quedó en silencio mirándome de verdad, tal vez por primera vez. Me pregunté si podía ver los cambios en mí, no solo el nuevo corte de pelo o la postura segura, sino el cambio fundamental en mi forma de ser. Ahora estoy en la escuela, continué sorprendida por mi deseo de compartir esto con él. Estudiando para ser maestra. ¿Recuerdas cuando hablé de ese sueño cuando nos conocimos? Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Querías enseñar en la escuela primaria. Dije que primero debíamos centrarnos en mi carrera. Y escuché y asentí. Pero ya no. Ahora estoy viviendo mi propia vida, Ronald. Tomo mis propias decisiones. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento mucho, Ramona. Por todo. Por no verte. ¿De verdad te estoy viendo? ¿Por lo que hice con Camilla? Sé que lo estás, dije suavemente. Y te perdono. Las palabras nos sorprendieron a ambos. No había planeado decirlas. Ni siquiera sabía que estaba lista. Pero cuando salieron de mi boca, supe que eran ciertas. No por tu bien, continué. Sino por el mío. Cargaba con esa ira y ese dolor. Me estaban frenando. Voy a dejarlos ir. Pero perdonar no significa olvidar ni volver atrás. ¿Qué significa?, preguntó en voz baja. Pensé en mi curso de psicología de la curación. En las conversaciones que habíamos tenido sobre el perdón y el crecimiento. Eso significa que estoy agradecida por las lecciones, incluso si odio como tuve que aprenderlas. Significa que te deseo lo mejor, pero ahora mi vida me pertenece. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Un recordatorio sobre mi grupo de estudio vespertino. Me puse de pie y me acomodé el bolso en el hombro. Tengo que irme. Tengo exámenes finales pronto. Ramona, me llamó cuando llegué a la puerta. Te mereces todo lo que estás construyendo para ti. Lamento haberte hecho pensar lo contrario. Al salir de esa habitación del hospital, me sentí más liviana, no por nada que Ronald hubiera dicho o hecho, sino porque finalmente entendí que su opinión, su aprobación o desaprobación, ya no tenía poder sobre mí. En mi auto, revisé mi teléfono y encontré mensajes de Felicity y Mila sobre nuestra sesión de estudio. De Julia preguntándome cómo había ido y de Camilla compartiendo una cita de su sesión de terapia. Cada mensaje representaba un hilo en el nuevo tapiz de mi vida. Las relaciones se basaban en el respeto y la comprensión mutuos, en lugar de la dependencia y la obligación. Pero mientras conducía hacia el campus, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que este cierre con Ronald no era realmente un final en absoluto. Estaba preparando el terreno para algo más. Algo que pondría a prueba mi nueva fuerza de maneras que nunca esperé. A veces las batallas más difíciles no se libran contra otros, sino contra los ecos de quienes solíamos ser. Las semanas posteriores a mi visita a la habitación del hospital de Ronald trajeron desafíos inesperados. En nuestro círculo social se corrió rápidamente la voz de que lo había perdonado y, de repente, todos tenían una opinión sobre lo que eso significaba. Viejos amigos me llamaron con buenos deseos, pero desacertados, para aconsejarme que le diera otra oportunidad al amor. Hasta mi madre insinuó que el perdón podía llevar a la reconciliación. No comprendían que mi perdón no tenía nada que ver con Ronald, sino con mi decisión de liberarme del peso de la ira y la traición que había estado cargando. Durante uno de nuestros descansos de estudio, traté de explicarle esto a Felicity. Es como si pensaran que perdonar es lo mismo que olvidar, dije, mientras apartaba con frustración mi libro de texto de psicología educativa. Felicity, que se había convertido en algo más que una compañera de estudio durante estos meses, asintió pensativamente. A la gente le encantan las historias de redención, respondió. Quieren un final feliz y ordenado, pero la vida real no es tan sencilla, ¿no? Ella tenía razón. La vida real era caótica y complicada, llena de giros inesperados y decisiones difíciles, como el correo electrónico que recibí en mi bandeja de entrada de un prestigioso programa de enseñanza en Boston, en el que me ofrecían una pasantía para el semestre siguiente. Fue una oportunidad increíble, que daría un impulso a mi nueva carrera. Además estaba a 3 estados de distancia de todo y de todos los que conocía.
Esa noche, mientras estaba sentada en mi banco habitual en St. Michael's, me puse a pensar en las opciones y las consecuencias. El padre James me encontró allí, sumido en mis pensamientos. Pareces preocupado, observó sentado a mi lado. Le mostré el correo electrónico en mi teléfono. Es todo por lo que he estado trabajando, le expliqué, pero aceptarlo significa dejar atrás el sistema de apoyo que he construido aquí, mi familia, la iglesia, mis amigos, justo cuando finalmente estamos sanando. Sonrió suavemente. A veces, Ramona, el mayor acto de fe es creer que los lazos que hemos construido son lo suficientemente fuertes como para estirarse sin romperse. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía de regreso a casa, donde encontré a Camilla esperándome en la puerta. Mi primer instinto fue prepararme para el dolor, pero su expresión era abierta, vulnerable. Me enteré de la pasantía por la tía Julia, dijo mientras abría la puerta. También he oído que estás pensando en rechazarlo por nosotros. En el interior, mientras tomábamos té, Camilla hablaba con una madurez que me sorprendió. Ya no puedes posponer tus sueños por nosotros, tía Ramona. Eso es lo que hubiera hecho la antigua tú, la tú que existía antes de que yo ayudara a destrozarlo todo. Estudié el rostro de mi sobrina, viendo ecos de la niña que había sido y atisbos de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Todos estamos aprendiendo y creciendo, ¿no es así? Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Muéstranos a todos cómo ser lo suficientemente valientes para perseguir nuestros sueños. Esa noche no pude dormir. Me puse a mirar fotos antiguas en mi teléfono y me detuve en una que habíamos tomado recientemente en nuestra cena familiar del domingo. Allí estábamos todos, Julia, Camilla, nuestros padres, incluso Felicity, que se había convertido en familia honoraria. Todos sonriendo, sanando, avanzando. La imagen se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. A la mañana siguiente entré a mi clase de desarrollo infantil con un nuevo sentido de propósito. Durante nuestra charla sobre la resiliencia y los niños, mi profesor dijo algo que me resonó profundamente. La resiliencia no consiste solo en recuperarse de la adversidad, sino en seguir adelante, utilizando los desafíos como trampolines para el crecimiento. Durante el almuerzo me encontré con Felicity en nuestro lugar habitual en la cafetería del campus. Antes de que pudiera hablar, Felicity deslizó un sobre la mesa. Ábrelo, me instó con una sonrisa. Dentro había una copia impresa de un correo electrónico. La habían aceptado para un puesto de profesora en una ciudad a las afueras de Boston. Presenté mi solicitud después de que me hablaras de tu pasantía, explicó. Pensé que si tú eras lo suficientemente valiente para dar el salto, tal vez yo también podría serlo. Mila levantó su taza de café en un brindis. Por nuevas aventuras. Esa tarde me senté frente a la computadora y comencé a escribir el correo electrónico de aceptación para el programa de pasantías. Mientras escribía, sentí que una profunda sensación de estar en lo cierto se apoderaba de mí. No estaba huyendo de mi pasado, estaba corriendo hacia mi futuro. Pero justo cuando estaba a punto de pulsar enviar, sonó mi teléfono. Era Julia y su voz tenía un tono de pánico que no había oído desde la noche del accidente de Ronald. Ramona, tienes que venir ahora mismo. Hay algo que debes ver. Mientras tomaba mis llaves y me dirigía hacia la puerta, no pude evitar preguntarme si el universo tenía una prueba más guardada para mí antes de que pudiera realmente comenzar mi nuevo capítulo. El viaje a la casa de Julia se me hizo interminable. La voz de mi hermana tenía un tono de urgencia que me hizo un nudo en el estómago, pero se negó a darme explicaciones por teléfono. Las farolas de la calle proyectaban sombras alargadas cuando entré en su camino de entrada, donde ya estaba estacionado el coche de Camilla. Dentro las encontré a las dos en la cocina de Julia. Los ojos de Camilla estaban rojos de tanto llorar y Julia caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos con ese hábito nervioso que tenía desde la infancia. Sobre la encimera de la cocina había una computadora portátil abierta. Tienes que ver esto, dijo Julia, señalando la pantalla. Lo que leí en los minutos siguientes me sacudió profundamente. Eran mensajes de correo electrónico, docenas de ellos, que Camilla había descubierto mientras revisaba la correspondencia antigua de Ronald para fines de seguro. Mensajes de correo electrónico que revelaban una verdad que ninguno de nosotros conocía. Ronald no solo me había traicionado con Camilla.
Nos había estado manipulando a los dos, jugando una calculada partida de ajedrez emocional con nuestras vidas. Me dijo que estabas planeando dejarlo, susurró Camilla con la voz quebrada. Que habías encontrado a alguien más. Que ya no lo amabas. Me hizo pensar. Me hizo creer que lo estaba ayudando a superar su dolor. Me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina de Julia, con la mente dando vueltas. Los correos electrónicos mostraban un patrón de manipulación que se remontaba a meses antes de que comenzara la aventura. Ronald había estado creando metódicamente divisiones entre Camilla y yo, entre mi familia y yo, todo ello mientras se presentaba como víctima de las circunstancias. Hay más, dijo Julia en voz baja, mientras revisaba los mensajes. Ya lo había hecho antes en su trabajo anterior con la hija de su exjefe. Por eso dejó ese puesto tan repentinamente. La revelación debería haberme devastado. Hace unos meses, lo habría hecho. Pero mientras estaba sentada allí, viendo a mi hermana y a mi sobrina lidiar con este nuevo dolor, sentí algo inesperado. Alivio. No lo ves, dije con la voz más fuerte de lo que esperaba. Esto demuestra lo que he estado aprendiendo todo el tiempo. Nunca se trató de que no fuéramos suficientes. Se trató de sus propias partes rotas. Su necesidad de control y validación. Camilla levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Siento que me estoy desmoronando de nuevo. Me moví para sentarme a su lado y tomé su mano. Porque no soy la misma persona a la que él lastimó. Esa Ramona, que se definía por su amor, la que creía que necesitaba su aprobación para sentirse completa. Ella ya no existe. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida por eso. Julia dejó de caminar de un lado a otro y me miró fijamente. ¿Agradecida? Sí, dije con firmeza. Cada paso de este viaje, por doloroso que haya sido, me ha llevado a mí misma, a mi fuerza, a mis sueños, a entender lo que realmente quiero de la vida. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Allí mismo en la cocina de Julia, con mi hermana y mi sobrina observándome, envié mi aceptación al programa de pasantías de Boston. En el momento en que presioné enviar, me sentí más liviana, más libre. No permitiré que sus acciones definan mi futuro nunca más, le expliqué. Y tú tampoco deberías, Camilla. Somos más que lo que él nos hizo. Esa noche los tres hablamos durante horas, hablamos de verdad, con una honestidad que nunca antes habíamos logrado. Camilla compartió su culpa y vergüenza, pero también su determinación de aprender de esta experiencia. Julia habló de su propio matrimonio fallido y de cómo ver mi experiencia la había inspirado a hacer cambios en su vida. Cuando se acercaba la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Felicity. ¿Lo enviaste? Nos vamos a Boston. Al mirar a mi hermana y a mi sobrina, me di cuenta de que seguir adelante no significaba dejar todo atrás. Algunos vínculos se fortalecen con la distancia, se refinan con el espacio para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Tengo algo que decirles a las dos, dije, dejando el teléfono a un lado. De Boston, de mis planes, de todo. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono de Camilla. Era el hospital. Ronald había empeorado. Las siguientes horas pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el perdón, la fuerza y el precio de la libertad. A veces las batallas más difíciles no se libran contra los demás, sino contra los susurros de lo que solíamos ser, que intentan hacernos volver a los viejos patrones. Mientras nos dirigíamos al hospital a toda prisa, no pude evitar preguntarme, ¿se trataba de una prueba final o del comienzo de un capítulo completamente nuevo? Los pasillos del hospital se sentían diferentes esta vez. Mientras caminaba junto a Julia y Camilla, nuestros pasos resonaban en el silencio de la noche. Me di cuenta de cuánto había cambiado desde aquella primera noche devastadora en la que el accidente de Ronald nos trajo a todos aquí. Encontramos al médico de Ronald esperándonos fuera de la UCI. Habían surgido complicaciones, hemorragias internas que no habían detectado antes. Necesitaba una operación y volvía a pedirme a mí. Solo a mí. No tienes que entrar, susurró Camilla apretándome la mano. Pero lo hice. No por Ronald, sino por mí misma. Para cerrar este capítulo como es debido, en mis propios términos. Él parecía pequeño en la cama del hospital, con el rostro gris y asustado.
Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ramona, susurró. Necesito decirte algo antes de... Sé lo de los correos electrónicos, Ronald, dije en voz baja. De todo. Cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento. He pasado toda mi vida manipulando a la gente, intentando controlar todo y a todos a mi alrededor. Y ahora, al enfrentarme a esto... Señaló débilmente a las máquinas que lo rodeaban. Me di cuenta de lo inútil que era todo aquello. Me senté en la silla junto a su cama y sentí una extraña sensación de paz. ¿Sabes qué es extraño? En realidad, me siento agradecida. Abrió los ojos y la confusión era evidente en ellos. No por el dolor que me causaste, continué, sino por lo que me enseñaste. Sobre mí misma. Sobre la fuerza. De lo que soy capaz. No sería quien soy ahora si no hubieras roto todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. ¿Quién eres ahora? Preguntó suavemente. Sonreí pensando en el correo electrónico que me habían enviado para aceptar el ingreso a Boston, en la amistad de Felicity, en mi renovada relación con Julia y Camilla. Sobre mis estudios y mis sueños. Soy la mujer que siempre debí ser. La que no necesita la validación de nadie para saber lo que vale. Los monitores empezaron a pitar con más urgencia y una enfermera entró apresurada. Mientras se preparaban para llevar a Ron a la cirugía, él me agarró la mano. Ramona, espero que encuentres todo lo que mereces en la vida. Ya lo hice, Ronald. Me encontré a mí mismo. En la sala de espera, abracé a Camilla mientras lloraba, tanto por el hombre que creía haber amado como por la inocencia que había perdido al descubrir su verdadera naturaleza. Julia nos trajo un café horrible de hospital y nos sentamos juntos, una familia que se recuperaba no solo de la traición de Ronald, sino de generaciones de enseñar a las mujeres a buscar su valor en la aprobación de los hombres. Horas después, el médico regresó. Ronald había sobrevivido a la cirugía, pero le esperaba una larga recuperación. Cuando la noticia se apoderó de nosotros, sentí que se me quitaba el último peso de encima. Su supervivencia o su muerte ya no definirían mi historia. 2 meses después me encontraba en mi casa vacía, con las últimas cajas empacadas para Boston. Felicity ya nos había encontrado un apartamento cerca de nuestras respectivas escuelas, y Camilla me había ayudado a ordenar años de recuerdos acumulados, quedándome solo con lo que le servía a la mujer en la que me había convertido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julia. ¿Lista para tu fiesta de despedida? La reunión en la casa de Julia fue diferente a cualquier evento familiar al que había asistido antes. Allí estaban mis padres, radiantes de orgullo por mi nuevo camino profesional. Camilla, emocionada por comenzar su propio consultorio de terapia. Julia, partiendo planes para su nuevo emprendimiento empresarial. Felicity y Mila, ahora tan familiares como amigas. Hasta el padre James había venido a ofrecer su bendición. Mientras miraba a mi alrededor y veía esos rostros que amaba, me di cuenta de algo profundo. A veces las peores traiciones nos llevan a nuestras mayores verdades. Todas las personas en esta sala habían desempeñado un papel en mi transformación. Incluso Ronald, cuyas acciones me habían liberado sin querer. Más tarde esa noche di un último paseo por mi casa vacía. En la ventana de la cocina, me vi reflejada. Fuerte, segura de sí misma, lista para lo que viniera después. La mujer que me miraba no estaba definida por la traición o la pérdida, sino por la fuerza que había encontrado al reconstruirse. Mi teléfono se iluminó con un último mensaje de Camilla. Gracias por enseñarme que el perdón no significa retroceder. Te amo, tía Ramona. Mientras cerraba la puerta por última vez pensé en el viaje que me esperaba. Boston no era solo una nueva ciudad o un nuevo trabajo. Fue el siguiente capítulo de una historia que finalmente me correspondió escribir. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero no te dicen que a veces tienes que ser tú quien construya esa nueva puerta, quien trace tu propio camino hacia adelante. De pie en mi porche bajo el cielo estrellado, supe con absoluta certeza que si bien mi historia había comenzado con una traición, no terminaría allí. Este era mi comienzo. Mi elección. Mi vida. Y yo estaba listo.